Buenos días. First, again, a word of welcome to each of you this morning. Quisiera darles una bienvenida a cada uno de ustedes. Yesterday was a beautiful day, Ayer fue un día muy precioso and I'm very grateful to each of you who spoke with me and welcomed me. y él está muy agradecido a todos ustedes que se acercaron y hablaron con él. It is always a joy to be with Brother Priest, Es siempre una gran satisfacción and it poder is always, ser hermano sacerdote. and it is always a great joy to be with our seminarians. Y también es una gran satisfacción el poder estar junto a los seminaristas. And so this morning, what I would like to talk about Y el día de hoy, lo que le gustaría hablar is going to be taken from the Gospel of St. John. será tomado del libro de San Juan, Chapter 4. del Evangelio de San Juan, capítulo 4. And this is the beautiful passage about the woman at the well. Este es un pasaje hermoso sobre la mujer en el pozo de agua. For me, this beautiful passage of sacred scripture Para el Padre, este pasaje de la Santa Escritura is a perfect example of pastoral care. es un ejemplo perfecto del cuidado pastoral. And this beautiful passage is given to us by our Lord Himself. Y este pasaje hermoso fue dado a nosotros por el mismo Señor, Who by His own example is teaching us how to reach out to the sinner. y cómo a través de su ejemplo personal nos está enseñando cómo How to reach out to the sinner. cómo llegar al pecador. And it's important for us in this great year of mercy Y por lo tanto es muy importante para todos en este año de la misericordia, especially for we priests, especialmente para todos los sacerdotes, to recognize the importance of this year of mercy. reconocer la importancia de este año de la misericordia. Particularly, I want to speak about the issue of the sin of abortion. Especialmente que quiere hablar sobre el pecado del aborto. And each one of you in your registration received this book. Cada uno de ustedes posiblemente ha recibido durante las inscripciones, al ingresar acá, un libro, ese librito rojo, que es un manual pro vida. And what the book is written for is to help us as priests Este libro ha sido escrito con el objetivo principal de apoyar a los sacerdotes in how to respond to the issue of abortion y cómo responder a temas como el aborto or the issue of contraception, o el tema de los anticonceptivos, so that we can help the people entrusted to our care. de tal manera que pueda ser posible el poder ayudarlos a todas aquellas personas que son parte de esa familia que está a cargo el pastor o el sacerdote. There are 39 questions. El libro incluye 39 preguntas So I would strongly encourage each of us to read. y por lo tanto le gustaría motivarlos It'll help. a todos ustedes para que puedan leerlo. So let's return to the story of the woman at the well. Y por lo tanto volvemos a la historia de la mujer en el pozo, the first thing- la samaritana. The first thing that stands out Lo primero que sobresale is that our Lord goes in search of the woman. de que nuestro Señor va a buscarla a la mujer. That our Lord teaches us by His example El Señor nos enseña a través de su ejemplo that we must go out to bring the message of salvation. de que debemos salir a llevar el evangelio de la salvación, That we must realize that our mission is our Lord's mission. de que debemos darnos cuenta de que la misión nuestra es la misión de Jesús, That the missions are not separate, they are the same. que las misiones estas no son separadas, son las mismas.
We are entrusted with Jesus' mission. Estamos, los sacerdotes están de alguna manera comprometidos o están a cargo de esa misión que ha motivado o ha transferido el Señor Jesús a los sacerdotes, To open the eyes of the blind, para abrir los ojos de los ciegos, to open the ears of the deaf, para abrir los oídos de los sordos, to open the mouth of the mute, para abrir la boca to y el heal the hablar crippled, de los mudos, to heal the crippled, para sanar al discapacitado and to raise the dead. y para levantar a la gente de la muerte. Now, apply all those words Y to por the lo tanto, sinner, aplicar todo eso al pecador, which each of us in this room are sinners. y en el cual todos nosotros somos pecadores, We are in need of mercy. nosotros todos estamos con la necesidad de buscar la misericordia. And because of the mercy given to us by Jesus, Y por la misericordia que nos fue dado por Jesús, in gratitude, y en agradecimiento, we in turn want to give that mercy to our brothers and sisters. queremos también compartir esa misericordia con nuestros hermanos y hermanas. And that is why we must go out. Y por lo tanto es muy importante que debemos salir afuera a predicar. This is why as priests, Y este es el motivo por los cuales sacerdotes we must preach about the reality of sin, debemos anunciar y evangelizar sobre la verdadera realidad del pecado. we must open the eyes and the ears of our people, Debemos abrir los ojos y los oídos de la gente to know the crime that sin is against God. para informarles, para que sepan sobre el crimen que significa el pecado contra Dios. But our Lord doesn't want to see the death of a sinner, El Señor no quiere la muerte del pecador, but the healing of the sinner. pero la sanación, sí, lo que sí quiere es la sanación del pecador. This is why we go out. Y ese es el motivo por lo cual, como mensajeros, como sacerdotes, es que tenemos que salir, dice el Padre. The second point I want to emphasize. El segundo punto que quiere enfatizar, At first, the woman doesn't understand. en primera instancia, la mujer samaritana no entiende. Many times, our people don't understand. Muchas veces nuestra gente no entiende. Many times, they are confused about what is sin, what isn't sin. Muchas veces la gente está confundida en lo que es pecado y no es pecado. Many times, because of a lack of teaching, of education. Muchas veces puede ser por falta de una educación, una formación apropiada. There is ignorance. Hay ignorancia, Ignorance of Christ. la ignorancia de Ignorance no conocer of a His Jesús, church. la ignorancia de no conocer las enseñanzas de la iglesia And ignorance of the teaching of Christ. y la ignorancia propiamente dicha de las enseñanzas de Jesús. This is where we must be in the conversation. Y es ahí donde los sacerdotes tenemos que estar en Not- esta conversación. Not because we seek the death of the sinner, No porque estamos buscando la muerte del pecador, because we seek life. porque vemos vida. And so, Importancia. in my journey as a priest, Y por lo tanto, como sacerdote es su turno, there have been numerous moments han habido varias ocasiones when I have used this passage of the woman at the well que el Padre Bouquet ha utilizado este pasaje de la mujer samaritana as a model of the pastoral care como un modelo para el cuidado pastoral when I visited the hospital cuando él visita hospitales or maybe a nursing facility for the aged, o cuando visita una casa de retiro de los ancianos,
when I was teaching at the university, o cuando estaba visitando, o cuando estaba enseñando en la universidad, or when I was a chaplain at the university. o cuando fue capellán en la universidad. In other words, that must be patient. Y por lo tanto tiene que haber We mucha have to paciencia. lead. We have to lead the conversation. Como sacerdotes tienen que ser los pioneros, los primeros en levantar esta conversación, este tema. When our Lord says to the woman, Cuando el Señor le dijo a la mujer, I can give you water where you'll never be thirsty again. puedo darte el agua que hará que nunca más tengas sed. And remember her response. ¿Y se acuerdan de la respuesta de la mujer pecadora? She didn't understand. No entendía lo que el Señor quería decir. She was thinking purely of the physical water in front of her. Ella estaba solamente pensando en el agua neta, o el agua real o física que ella veía al frente. Like so many of our people today, Como tantos de nosotros, de nuestra gente el día de hoy, who only think of the physical reality in front of them. solamente tienden a pensar de la realidad física que les rodea. We need to lead them beyond that reality Necesitamos guiarlos a que vayan más de esa realidad física, más allá, and lead them into a deeper understanding of their call to eternal life. y guiarlos a que entiendan más profundamente al llamado de la vida eterna. And so, when the Lord continues to talk to her, Y por lo tanto, cuando el Señor continúa hablando con la mujer samaritana, her heart begins to open. el corazón de ella comienza a abrirse, She begins to respond to the Lord. comienza a responder al Señor. And each time she opens her heart a little more. Y cada vez más y más va abriendo su corazón poco a poco. And the Lord continues to lead her. Y el Señor continúa orientándola, dirigiéndola, He continues to bring light continúa mostrando la luz de la verdad a ella into places of great darkness. en lugares donde hay mucha oscuridad. Remember that she was not married Acuérdense de que ella no estaba casada to the man that she was living with. con el hombre de que ella vivía. And many of her relationships Y muchas de las relaciones que ella tenía were not of the marital life. no era de una vida de matrimonio. So the Lord is bringing light into the darkness. Y por lo tanto el Señor está llevando la luz contra las tinieblas. My dear brothers, this is our work too. Queridos hermanos, este es el trabajo de In- todos los sacerdotes. In the name of Jesus Christ, we bring light. En el nombre de Jesucristo llevamos la luz. We bring light into places of great difficulty. Llevamos la luz en lugares de alta dificultad. We bring light to those who think that they're living in the light. Llevamos la luz inclusive a aquellos que creen que están viviendo en la luz. We bring that light so that we can scatter the darkness. Llevamos la luz para que las tinieblas puedan ser de alguna manera ofuscadas o llevadas a un lado. So that the eyes open fully, De tal manera que los ojos comiencen a abrirse totalmente, the ears begin to hear. los oídos comiencen a escuchar. Jesus says, "My sheep hear my voice." El Señor Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz And they follow me. y me siguen. We are called to help open the ears. Estamos llamados a ayudar a que los oídos se abran. And this is why the importance Y es por eso la gran importancia of our teaching de enseñar and our preaching y de proclamar is of the utmost importance.
de la manera más importante, que es algo muy, muy importante. How will they understand ¿Cómo podrán entender? unless someone leads them? Al menos que alguien los guíe. Remember, just a little over a week ago, Pueden acordarse, posiblemente hace más de una semana, we had the passage of the Ethiopian eunuch. en el Evangelio había el pasaje de The Ethiopian eunuch, esta autoridad de Etiopía who was reading scripture. que estaba leyendo la escritura He didn't understand. y no la entendía. So Philip is brought to him Y por lo tanto, Felipe fue llevado and a él opens his mind to understand. y le abrió la mente de Etíope para que pueda entender. And what happens? ¿Y qué pasó? He passes by water. Al pasar, Let me be baptized. al pasar por una fuente de agua, pidió ser bautizado. This is what happens when a soul encounters Christ. Y esto es lo que verdaderamente pasa cuando una alma encuentra a Cristo. But Philip was an instrument of God. Pero Felipe fue un instrumento de este acto. We are instruments of God. Somos instrumentos de Dios. We are instruments of God's work. Somos instrumento de la obra de Dios. We are instruments of God's mercy. Somos instrumentos de la misericordia de Dios. We are instruments of God's profound love for His people. Somos instrumentos del amor profundo que el Señor tiene por su pueblo. Which means we must be generous. Y por lo tanto, debemos ser generosos. We must be generous with all that God has given us. Debemos ser generosos con todo lo que Dios nos ha dado. And we must be willing to pour that generosity Y debemos nosotros también echar o regar esa generosidad to all the people we meet. hacia todas las personas que encontramos. Now, again, because this is all being recorded and being seen live, Y por lo tanto, todo esto está siendo registrado it's being seen live, it's a live show. Y como este programa está siendo grabado, un programa en vivo, I don't want you to raise your hands. no me gustaría que levanten las manos. Okay? I'm going to ask a question. Va a hacer una pregunta. How many of us priests ¿Cuántos de nosotros, sacerdotes, make ourselves available daily for the sacrament of penance? estamos dispuestos a ofrecer el sacramento de la reconciliación cada día? In my travels, En mis viajes, I hear from the people of God escucho mucho lo que el pueblo de Dios dice, that very few times do the priests preach about the beauty of the sacrament of penance. que muy pocas veces los sacerdotes hablan sobre el sacramento de la reconciliación. Very few priests make themselves available. Muy pocos sacerdotes verdaderamente están disponibles para ofrecer ese sacramento a las personas. In some dioceses in the United States, Por ejemplo, en algunas diócesis en los Estados Unidos, the penitent has to call for an appointment. el penitente está obligado a pedir una cita para recibir el sacramento de la reconciliación. In many parishes, the Yeah. sacrament is not even available. Y en muchas parroquias ese servicio ni siquiera está disponible. This is not why we've been given this gift. Ese no es la forma de ofrecer este servicio, esta gracia a las personas. In each of the parishes that I was assigned to, En cada una de las parroquias que fue asignado el Padre Buquén, I made the sacrament available every day. hacía y ofrecía la disponibilidad de la confesión cada día. On the weekends, Durante el fin de semana,
I would make the sacrament available for hours before Mass. ofrecía la disponibilidad del sacramento de la confesión durante horas antes de la misa. I was only one of a few priests in my diocese Era uno de los muy pocos sacerdotes de su diócesis who was doing that. que estaba haciendo eso. And I remember my former bishop Y recuerda que su anterior obispo saying, "How do you get so many people to come to confession?" preguntaba cómo hacía para que tanta gente llegaba a las confesiones. The first thing, Lo primero I go to confession. es que él como sacerdote iba a la confesión. I need God's mercy. Necesita como sacerdote la misericordia de Dios. The second thing Lo segundo is I preach the beauty of the sacrament from the pulpit. proclama la belleza del sacramento en sus homilías en el templo. The third, al pul- Y el tercer punto, in all of the catechetical programs, y en todos sus programas catequéticos, the sacrament of penance was integrated. el sacramento de la confesión de la penitencia fue integrado. We all remember the life of Saint John Vianney. Todos debemos recordar la vida del santo cura de Ars, John Vianney. Remember how he converted the people of the city of Ars? ¿Se acuerdan cómo convirtió a esa gente del pueblo de Ars? One, through the Holy Mass. Uno, a través de la Santa Misa. The second, Segundo, through the sacrament of penance. a través del sacramento de la penitencia o confesión. We have to touch the heart. Debemos tocar los corazones, We have to touch the mind. debemos tocar las mentes, We have to bring that light into the hearts of the people. debemos llevar la luz de Dios al corazón de las personas And we must be patient lovers. y debemos ser enamorados pacientes. And I use the word lovers because it's an important word. Y usa el concepto o el término enamorados porque es una palabra muy importante. We must be lovers of God, Debemos ser amantes de Dios, lovers of His gifts, amantes de sus gracias, lovers of His people, amantes de su pueblo, who are our brothers and sisters. quienes son nuestros hermanos y hermanas. And like our Lord Jesus Christ, Y como nuestro Señor Jesucristo, we do not desire the death of a sinner. no deseamos la muerte del pecador, We desire life. deseamos la vida. To truly love means to want to help. Verdaderamente amar significa el querer ayudar. And the first thing that all of us in this room must understand, Y lo primero que todos acá en esta sala deben comprender, that sin is an offense. de que el pecado es una gran ofensa, It's a violence es una violencia against the love of God. contra el amor de Dios. That's the first thing we Eso es lo primero que como sacerdotes must understand. debemos comprender. Our hearts and minds Nuestros corazones y nuestras mentes must be open. deben estar abiertos. We ourselves have to let that light of Christ in. Debemos dejar entrar la luz de Cristo en nosotros. We have to hear His voice. Debemos escuchar su voz. We have to allow Him to open our mouths. Debemos permitir que se abra en nuestras mentes. I don't have El any amor de Cristo. special gifts. No tengo gracias especiales, But many times pero muchas veces in the sacrament of penance, en el sacramento de la penitencia,
listening to a person who's trying to communicate, escuchando a una persona, a las personas que tratan de comunicarse, the Lord has touched my heart el Señor toca to el understand corazón what he or she is trying to explain. para comprender lo que él o ella que se confiesa está tratando de decir. And I begin to articulate Y comienzo a articular the sin of the person. el tipo de pecado que puede tener la persona. I don't have the gift of reading souls, No tiene él la gracia de leer las mentes, but the Lord wants the healing of his people. pero el Señor quiere la sanación de su pueblo. Here in Colombia, Acá en Colombia, how many men and women ¿cuántos hombres y mujeres have participated in the crime of abortion? han participado en el crimen del aborto? How many are participating in the evil of contraception? ¿Cuánta gente está participando en la maldad de los anticonceptivos? How many of our people are living with others outside of marriage? ¿Cuánta gente está viviendo fuera del sacramento del matrimonio? How many of our young people are fornicating? ¿Cuánta gente joven está utilizando las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio? How many people may be living in a homosexual relationship? ¿Cuánta gente está viviendo en relaciones sexuales con personas del mismo sexo? There is sin present. El pecado está presente And are we going to the well? en todo eso y vamos a permitirlo. Are we going out? Are- Are we going out? ¿Estamos verdaderamente saliendo a enfrentar esa realidad? Now that's not only for us priests. Y esto no solamente aplica a los sacerdotes, My dear brothers seminarians, también aplica a los seminaristas. if you are called to be priests, Si ustedes son llamados a ser sacerdotes, the new evangelization, la nueva evangelización, the transformation of the world, la transformación del mundo, the building of a culture of life la construcción de la cultura de la vida, depends on bringing that truth into the world. depende de que esa verdad pueda ser llevada hacia el mundo. The Second Vatican Council reminds us all El Segundo Vaticano that we are to be nos recuerda countercultural. de que todos nosotros debemos, Countercultural. debemos ser contracultura. We are never to accept sin. No debemos aceptar el pecado. We are never to become indifferent to sin. No debemos volvernos o quedarnos o ser indiferentes al pecado. And we must all remember Y todos nosotros debemos recordar that if I knowingly que si hacemos algo a sabiendas, leave a brother and sister in sin, dejar a un hermano o a una hermana en pecado, I doing nothing to help them, y como persona no estoy haciendo nada para ayudarles, I doing nothing to teach them, haciendo nada para enseñarles, not only will they be held guilty, no solamente ellos But- serán culpables, I will be held guilty. pero yo como sacerdote también tendré la culpa. This is how serious Es así de serio the Lord makes this reality. que hace la realidad, que esta realidad del Señor. And for the moment, ¿Por? in this moment, En este momento, if this makes us somewhat uneasy, si esto nos hace un poco incómodos, then that's a good thing. entonces es una buena reacción. Let me give you an example. Me gustaría darles un ejemplo. I was in New Zealand. Estaba en Nueva Zelanda, A priest tells me
Y un sacerdote le dijo, he never asks questions of ¿Qué? couples coming to him. que nunca pregunta a las parejas que se acercan a él, Are you living together? ¿están viviéndose juntos? And he said to me, Y le dijo al padre Bouquet, if I ask them the question si fuera a preguntarles algo and they tell me they are, y me fueran a decir que sí, then I have to do something. entonces estoy obligado a hacer algo. I rather not know. Y por lo tanto prefiero no saber. That's wrong. Eso está mal, Absolutely wrong. totalmente mal. Fear keeps him from seeking the soul. El miedo hace de que ese sacerdote o los sacerdotes con esa visión seeking that no truth. dejan de preocuparse o dejan de preocuparse del alma, de buscar la verdad. No están buscando la verdad. And that priest is not the only one like that around the world. Y ese no es el único sacerdote en el mundo. ¿Cuántos más de esos tenemos? So fear is Y por- useless. Y pardon me? Fear is. Useless. Y por lo tanto, el miedo no tiene significado, no tiene sentido. In the first letter of St. John, En la primera carta de San Juan, Scripture tells us, las escrituras nos dicen there is no room in love for fear. que no hay espacio del amor por el miedo. I'm going to repeat it. Huh? There is no room in love for fear. Que no hay espacio en el amor para el miedo. We only have a few months left. Solamente tenemos pocos meses, nos quedan pocos meses In this great year of mercy, en este gran año de la misericordia, particularly particularmente looking at those living in grave sin, cuando enfocamos a aquellos que están viviendo Those who en gran pecado, those who have committed grave sin, like abortion. aquellos que están cometiendo pecados serios como el aborto. Again, to my brother priests, Nuevamente, para mis hermanos sacerdotes, have we talked about this from the pulpits? ¿hemos hablado eso desde el púlpito? Have we even preached about it? ¿Hemos tratado de reflexionar con nuestro pueblo en el púlpito? Have we even offered to those that have participated in abortion? ¿Hemos ofrecido algo o hablado al respecto a aquellos que han participado de alguna manera en un aborto? To come and see us, Invitarlos para que nos visiten por lo menos, that we make ourselves available to help. de que estemos disponibles para poderlos apoyar. And if we have not, Que si no lo hemos hecho, what are we afraid of? ¿de qué tenemos miedo? In the Philippines, where I was 2 weeks ago, En las Filipinas, donde estaba hace dos semanas atrás, Your Excellency, you'll appreciate this. Monseñor Fidel, usted debería, tal vez va a poder apreciar esto. The Bishops' Conference La conferencia de obispos de las Filipinas wrote a pastoral letter escribieron una carta pastoral on the beauty of chastity, sobre la belleza de la castidad, confronting fornication, enfrentando las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pornography, pornografía, and in a meeting with priests, y en una reunión con sacerdotes I was giving a training just like today. me fue ofrecido un entrenamiento como en el día de hoy. I raised up the document, Mostró el documento que habías recibido how many of you as priests have read the document? y preguntó textualmente, ¿cuántos de ustedes sacerdotes han leído ese documento, esta carta pastoral de la conferencia episcopal? 0. 0. Ninguno había leído la carta pastoral que los obispos plantearon o mostraron.
y emitieron. And I ask the question, Y pregunto, what are you afraid of? Why won't you read, not only read, ¿por qué estás con miedo? are you ¿Por qué no preaching? lees? Are you preaching about these issues? ¿Estás enseñando, estás evangelizando sobre estos temas? And many of the priests put their heads down. Y muchos de los sacerdotes presentes bajaron la cabeza Because they were not. porque no lo estaban haciendo. There is no room in love for fear. Nuevamente, no hay espacio en el amor para el miedo. We talk about the love of people. Hablamos sobre el amor de las personas. We talk about charity. Hablamos sobre la caridad. We talk about the corporal works of mercy. Hablamos de, The corporal works of mercy. words, Works. W-O-R-K-S. Works. words. Works. De los trabajos de la misericordia. We talk about the spiritual works of mercy. Hablamos sobre el trabajo espiritual de la misericordia. I'm going to give you a test this morning. Voy a proceder a ofrecerles un examen esta mañana. Not for the priest. No, ¿para mí? Not for the priest. No para los sacerdotes, The seminarians. para los seminaristas. What's the first spiritual work of mercy? ¿Cuál es el primer trabajo espiritual de la misericordia? All right? I see one hand. So, I mean, I know you're all trying, but nice and loud. What is it? Teach to the ones that do not know. A plus. Nota 100. Give a good advice to the one that needs. Yes, absolutely. That's it. Sí, verdaderamente esa es la respuesta. Nota 100. Absolutely. A plus. 100 más. You can have an extra biscuit this morning. Se ganó una arepa más esta mañana. But think, we should know that answer just like that. Deberíamos conocer esa respuesta, pero así al tiro del cañón. Because this is the woman at the well. Porque esta es verdaderamente la respuesta de la mujer samaritana. To help someone understand. Hacer que alguien comprenda. And so we cannot be selfish lovers. Y por lo tanto no debemos ser enamorados egoístas. We must help people to understand the ways of God. Debemos enseñar a la gente para que entienda la forma y el camino del Señor. And we must be bold, courageous. Y debemos ser con fortaleza, con coraje positivo. We must be missionaries. Debemos ser misioneros. We must be willing to go out to the ends of the earth. Debemos estar dispuestos a ir hasta el final del mundo, hasta los rincones del mundo. And you remember what the woman did at the end of the passage that we hear? ¿Y ustedes se acuerdan lo que la mujer samaritana hizo al final del pasaje del Evangelio? What did she do? ¿Qué es lo que ella hizo? She went back to her village. Ella volvió a su villa And she said, I met a man y dijo, who might be the one. conocí a un hombre que podría ser aquel. He told me about my life. Me dijo todo sobre mi vida. Now what we don't know, Pero lo que no sabemos, what happened after? ¿qué es lo que pasó después? For me, when I pray with the scripture passage, Para mí, cuando rezo
I sobre este ask, pasaje de la Escritura, I pregunto, ask the Lord, pregunto al Señor, what happened to her? ¿qué pasó con ella? Did she change? ¿Cambió su vida? Did she give up her lifestyle? ¿Decidió dejar su vida pecaminosa, su forma de vida en ese momento? Did she become a disciple? ¿Se convirtió en una discípula de Jesús? Did she become one of the ones that followed him? ¿Se convirtió en uno de los seguidores de Jesús? The Lord still hasn't answered me. El Señor todavía no le ha respondido. And I believe there's a reason. Y creo que hay un motivo, Because I am the woman at the well. porque Él en realidad es como la mujer samaritana en el pozo de agua. How many times has the Lord opened my eyes? ¿Cuántas veces el Señor ha abierto mis ojos? How many times has He opened my ears? ¿Cuántas veces el Señor ha abierto mis oídos? How many times has He poured His love and mercy upon me? ¿Cuántas veces el Señor ha prácticamente llenado su amor y misericordia sobre mí? And yet, Pero sin embargo, in selfishness and pride, en estado de individualismo y orgullo, I fall back to sin. doy un paso atrás y me siento. I am in continuation of the need of the mercy of God. Necesito continuamente la misericordia de Dios. We need to be generous, my brothers. Necesitamos ser generosos. The Lord has given us a beautiful pastoral plan. El Señor nos ha concedido, nos ha dado un plan pastoral hermoso. The Good Shepherd El buen pastor is teaching us, nos está enseñando who are called to be shepherds, a nosotros que estamos llamados a ser pastores, how to seek the lost sheep cómo buscar a la oveja perdida and to bring that sheep back to the fold. y traer a esa oveja perdida de vuelta al redil. Are we willing to follow the Master? ¿Estamos dispuestos a seguir al maestro? Are we willing to be as generous as He? ¿Estamos dispuestos a ser tan generoso como el maestro? There are many people hurting in the world. Hurting. Many people hurting in the world. Hay mucha gente que está dolida y está sufriendo en el mundo. In the United States, En los Estados Unidos, over 1.2 million mothers choose to abort their children. más de 1.400.000 mujeres optan al aborto. Globally, Y mundialmente, over 50 million mothers and fathers choose to destroy their sons and daughters. a nivel mundial, más de 50 millones de madres y padres optan o deciden perder al niño a través del aborto. How many, ¿Cuántos ¿Cuántos se pierden de esos niños a través de los anticonceptivos? which one of its working properties Que una de sus propiedades o efectos de los contraceptivos o anticonceptivos is abortifacient? es abortifaciente. How many husbands and wives, men and women, ¿Cuántas personas, parejas, esposos, esposas, hombres, mujeres, are unknowingly aborting their children? están abortando a sus hijos sin conocer, sin darse cuenta? How many siblings, brothers and sisters living ¿Cuántos hermanos y hermanas viviendo will never know that they had a brother or sister? nunca sabrán de que tenían hermanos o hermanas? There are many people hurting. Que se perdieron. Hay muchas personas que están sufriendo.
How many husbands have neglected their wives and children? ¿Cuántos esposos literalmente se han despreocupado de sus esposas y de sus hijos? There's work to be done. Hay mucho trabajo para hacer. How many have read the life of Saint Philip of Neri? ¿Cuántos de ustedes han leído la vida de San Felipe de Neri? A few? Here's your second test. Hay algunos. Aquí viene el segundo examen, la segunda prueba. Here is your second test of the morning. Es desde la segunda pregunta de la mañana. This time, esta vez, anyone can answer. por lo tanto, cualquiera puede responder. How did Saint Philip of Neri die? ¿De qué manera murió San Felipe de Neri? Nice and loud, please. Sorry. The swollen heart. He did actually. His heart was larger than the normal human heart. Su corazón era Very más true. grande del tamaño normal de un corazón humano. So very true. Bien, ¿verdad? He died from exhaustion. Murió por por cansancio. He exhausted himself. Se cansó, por agotamiento. In other words, he gave his life for Christ. En otras palabras, él dio su vida por Cristo. He gave his life to the mission of Jesus Christ. Él ofreció su vida a la misión de Jesucristo. So to the seminarians Y por lo tanto, seminaristas, who in your heart feel that the Lord Jesus is calling you, y si sienten ustedes de que el Señor Jesús los está llamando, I have a question for you. tengo una pregunta para ustedes. You don't need to answer me. No necesitan responderle al Padre Buque. What do you want to do with your life for Christ? ¿Qué quieres hacer de tu vida por Cristo? Do you want to exhaust your life for Christ? ¿Quieres agotar tu vida por Jesús? To my brother priests, Y para mis hermanos sacerdotes, when we get up every day to a new day, cuando nos levantamos cada nuevo día, do we think of how we can exhaust ourselves for Christ today? pensamos de qué manera nos podemos agotar por Jesús cada día. I meet priests around the world Conoce a sacerdotes alrededor del mundo and with great respect to my brother priests, y con I gran meet. respeto a mis hermanos sacerdotes, I've met priests who are more worried about the things of the world que están mucho más preocupados de las cosas del mundo than they are about the things of God. de lo que estarían preocupados de las cosas de Dios. They worry about their cars. Se preocupan sobre el problema de sus coches, sus vehículos. In other words, they worry about material things. En otras palabras, se preocupan mucho de temas materiales. That is not what the Lord wishes us to exhaust our lives on. Y eso no es lo que el Señor Jesús desea, de que ese trabajo, ese agotamiento que se ofrece, sean sobre temas materiales. And finally, Y finalmente, I know we're not here to work, yo sé que no estamos aquí para trabajar, but pero what I would say to Lo que all me- of us here, lo que me gustaría decir a todos acá, again, when was the last time we went to confession? ¿cuándo fue la última vez
que fuimos a la confesión? When was the last time we cried out for mercy? ¿Cuándo fue la última vez que gritamos buscando la misericordia? And trust me, Y confíen en mí, the more that we go to the sacrament, cuanto más vamos al sacramento de la confesión, the more we, priests, future priests, entonces cuanto más vamos, más nosotros sacerdotes y seminaristas will make that beautiful sacrament available con seguridad que estaremos dispuestos a dar más disponibilidad a las personas de ese sacramento hermoso, to the people of God. para las personas, para el pueblo de Dios. Please, take advantage of the little book that's given to you. Por favor, tomen ventaja, aprovechen de este breve manual pro vida con propuestas pastorales que ustedes han recibido. Thank you for your patience. Muchas gracias por su paciencia.